Jornals científics anuncien les seus programes en la llengua del país. Estudiantes traducen a la su lengua materna de sus tesis doctorales, aunque no les puedan presentar así a los tribunales de evaluación. Trabajos de biología, física, ingeniería industrial o arqueología aparecen cada año en asturiano, dejándonos claro que la comunidad científica está de la nuestra parte. Desde la informática, un grupo de monjes, la gente de Software, acaban de presentar un punto, el software libre en la lengua de los ciudadanos. Acordarse del nuestro pasado. Ello es lo que hacen los nuestros compañeros de DRD, asuntar temas en la tradición, llevándolos al fol más vanguardista de estos tiempos. Dolfo, Rubén y Borja, más incorporar recientemente a Antón, van a hacernos pasar un buen cacho con los dos temas. DRD.
si nos quiten de las manos de aquel tan básico como lo es la forma de expresarnos, la forma de falar que tenemos desde que medramos en el interior de las nuestras madres, será para los represores culturales mucho más fácil esborrarnos la sustancia de la nuestra identidad. Tenemos que demostrar a la tiranía política que no somos el pueblo inculto con el que sueña, que no van a poder quitarnos los nuestros principios como se quita a un niño un caramelo, y si lo hiciesen, que no vamos a quedar llorando ni lamentándonos, sino más que nunca resurgiremos más organizados y más fuertes para dejar bien claro que la voz de la gente es la que tienen que tener la cabera palabra. Esta y será siempre en asturiano. Está bien que hoy estéis todos y todas aquí, en Xixón, tomando de aquí y bailando con los nuestros grupos favoritos en una jornada de reivindicación y lucha. Chile, necesitamos gente que acuda a las convocatorias, gente que organice espacios abiertos nos seus concellos, gente que socorra esta lengua que sufre una de las enfermedades más duras y tristes de la nuestra época, la represión. Por ello, llamámosvos a formar parte de Xunta Moza, para que les vuestras ideas no mueran a vuestra mente antes de poder verlas realizadas en el mundo exterior. No hay que ser egocéntricos. La lucha que hoy nosotros les endolcamos será el futuro será el fruto del que comerán los nuestros fíos. Luchad por la vuestra cultura. No les